primero algunas definiciones para entender los conceptos básicos que usa este swap y detalles propios del swap IBR. Después vamos a pasar a las operaciones de mercado, cómo se ven las operaciones de mercado, desde precio a qué tratamiento les damos a estas operaciones a través de nuestras metodologías. Seguido de esto, pues vamos a tener el método Bootstrapping, una explicación sencilla de cómo nosotros, después de recopilar la información de operaciones en el mercado, empleamos estas para construir la curva cero cupón y ya pues atamos a cómo usamos ese método Bootstrap para la construcción de la curva como tal. Entonces, ese es el orden que vamos a manejar el día de hoy. Entonces, para empezar, tenemos las definiciones, lo que es una tasa cuponada, una tasa cero cupón y una curva cero cupón. ¿Qué va a ser una tasa cuponada? Va a ser una tasa de rendimiento de algún instrumento financiero que va a tener varios pagos de interés desde una fecha pactada hasta un vencimiento futuro. Entonces, como tiene varios pagos, que generalmente los llamamos cupones, pues de ahí el nombre, tasa cuponada. La otra es una tasa cero cupón. Entonces, esta es una tasa de rendimiento de un instrumento que va a tener un único pago al vencimiento del mismo. Entonces, este no tiene pagos intermedios de intereses, sino tiene un único pago al final o al vencimiento del instrumento en el futuro. ¿Y qué va a ser una curva cero cupón? Pues va a ser un mapeo, lo podemos ver así, o una relación entre distintos plazos al vencimiento y pues las propias tasas cero cupón a cada uno de estos plazos. También tenemos la tasa overnight, que en este caso, pues para el swap es la IBR overnight. Una tasa overnight simplemente va a ser una tasa de interés de un día al otro. En este caso va a ser una tasa de interés interbancaria de un día hábil a otro. ¿Qué va a ser el factor de descuento? Que es un término que se usa y vamos a usar constantemente. Es un coeficiente que me va a permitir traer un valor futuro a valor presente. Sí, digamos que el factor de descuento que nos permite y por qué pasamos a este en vez de las tasas tienen diversas convenciones y si bien yo pues puedo pasar de una convención a otra, digamos que eso lo hace un poco tedioso y largo, en cambio el factor de descuento ya no tiene una convención, simplemente va a ser ese coeficiente que me permite traer a valor presente un flujo futuro. Y por último, como tal, que es el instrumento swap. Un swap es un instrumento derivado, que lo vamos a ver como un contrato entre dos partes, en la cual pues hay una obligación de ambos lados de hacer cierto pago y cierto intercambio de flujos en momentos del tiempo previamente pactados a fechas establecidas y diferentes condiciones en tasa previamente establecidas. Ya puntualmente es el swap IBR. ¿Cómo va a funcionar? Pues va a ser un swap que intercambia dos flujos. Un flujo va a estar indexado a la tasa IBR overnight, a la composición de esta tasa entre periodos de pago y una pata o otro flujo que va a estar indexado, bueno, va a estar atado a una tasa fija previamente pactada. Entonces, ¿cómo se puede ver un poco el intercambio? Yo tengo dos contrapartes, A y B, que pactan un nocional, en este caso en pesos colombianos, de pues el monto X, acá por simplicidad es 1.000.000 de pesos, y durante ciertos periodos de tiempo A va a pagar la pata fija, por ende recibe IBR, y B pues paga IBR y recibe la pata fija. ¿Cuáles ya poco más las características de este swap? Entonces, esto es un swap que lo consideramos un OIS porque está atado a una tasa overnight como es la IBR-ON. Tiene una fecha efectiva en T+2. Entonces, el conteo de los cupones, las fechas de estos cupones, pues va a empezar o el instrumento empieza 2 días después de lo negociado. Tiene una convención de conteo de días actual 360 sobre el calendario de Colombia. Y va a seguir una convención de días hábiles, que es el Modify Following. Es una convención que me dice si sumando los días de flujo me cae un día no hábil, pues cómo yo procedo. Entonces el Modify Following es, si yo estoy en un día no hábil, pues paso al siguiente día hábil. Si ese siguiente día hábil pertenece al mismo mes del no hábil anterior, pues me quedo con ese. Si ya estoy haciendo un cambio de mes, me devuelvo al
día hábil anterior. Así funciona un poco esta convención de días hábiles. En cuanto a frecuencias de pago, pues vamos a tener dos tipos. Los swap bullet o swaps a vencimiento, que tienen un único pago al final del periodo, que son todos aquellos que tengan de 18 meses hacia abajo. Entonces, hay swaps de un mes, 3 meses, todos estos hasta 18 van a tener un único pago al vencimiento, los vamos a llamar swap bullet. Todos los otros swaps que son de 2 años en adelante y hasta 30 años, que es la convención, van a tener pagos trimestrales. Entonces, cada 3 meses va a ser una acumulación de la Iberia Overnight y va a pagar la pata Iberia y pues va a pagar la pata fija pacta. Entonces, si yo graficara eso en un flujo como tal, pues yo vería algo por el estilo. Voy a tener una fecha de negociación, una fecha efectiva del swap, que son 2 días después, como les mencionaba, y a partir de esta fecha es que yo empiezo a calcular, pues, cuándo me van a caer todos estos flujos. Entonces acá yo lo estoy resumiendo en un momento T1, T2, T3, hasta un TN, pues dependiendo de el vencimiento o el tenor que tenga el swap. Acá lo estamos viendo ya en un neto, que es la resta entre lo que yo recibo menos lo que yo pago. Entonces, en este caso, como se está viendo, es yo recibo IBR y pago tasa fija. Entonces, eso me va a dar un flujo neto. Entonces, acá yo les estoy graficando todos positivos, pero pues estos pueden cambiar. Puede ser unos positivos, otros negativos, dependiendo pues de cómo está el comportamiento de la curva, que es algo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo voy a calcular la tasa fija? Pues ya viene, o el cupón asociado a la tasa fija, mejor dicho. La tasa ya viene pactada, ya la conocemos. ¿Qué voy a hacer? Voy a reconocer la causación sobre los días entre periodos, tomando en cuenta una base 360 y unos días actuales entre el periodo de inicio y el periodo de fin de cada uno de estos puntos. Entonces voy a iniciar en T1, finalizo en T2. Acá genero la causación de intereses sobre la tasa fija. También entre T1 y T2, ¿cómo calculo la pata Ibere? Yo, como les mencionaba, tengo que hacer la composición de la Ibere Overnight entre los dos momentos del tiempo. Esta composición se puede hacer a través de dos maneras. Con la curva cero cupón, que ya más adelante vamos a hablar, o con algo que se llama el índice IBR. Entonces, el índice IBR es un índice que me va reflejando justamente esa composición, cómo va haciendo. Entonces, todos los días ese índice va actualizando y me va mostrando, pues, a hoy cuánto es esa composición y pues así sucesivamente. Ahora, ¿cómo yo veo estas operaciones del swap en el mercado? Digamos que nosotros vamos a tener cierto flujo de datos y es del mercado que podemos extraer. Entonces, del mercado, pues primero podemos extraer trades que se hayan hecho a través de los distintos sistemas de negociación y también podemos tener quotes o intenciones de compra o de venta de diferentes eh, gestores del mercado. Esos trades o esos quotes, pues nosotros los vamos a almacenar y los vamos a pasar a través de nuestra metodología. Entonces, digamos que nosotros no tomamos el último dato, por así decirlo, sino que tenemos una serie de criterios que me van a decir cuál es el valor de cada uno de los tenores que yo estoy viendo en el mercado. Entonces tenemos criterios de, bueno, vamos a tomar el trade que se hizo en los últimos 5 minutos de la jornada. Si un swap operó en esos últimos 5 minutos, pues ese va a ser mi dato representativo para ese día. Si algún tenor no operó durante esos 5 minutos, pero por ejemplo tiene puntas de compra o de venta que cumplen ciertos criterios, pues bueno, yo voy a hacer un meet entre ese bid y ese ask y ese va a ser mi dato representativo para ese tenor que no operó. Y así sucesivamente tenemos diferentes criterios para resumir toda la información del mercado y generar lo que nosotros vamos a llamar una muestra swap. Que la muestra swap es justamente ese resumen de cada uno de los tenores de los swaps, cuál es su tasa negociada. Entonces vamos a tener desde el swap de un mes hasta el swap de 30 años y nos va a decir, bueno, de un mes tiene esta tasa, 3 meses tiene esta y así sucesivamente.
Ese va a ser pues nuestro resumen sintetizando los hechos de mercado. Esa muestra nos va a servir para la creación de la curva cero cupón IBER, que es como lo más importante a lo que vamos a llegar, y el uso como tal en la proyección de flujos es a través de esa curva cero cupón IBER. Entonces, algo así, digamos, es ese resumen de información que nosotros desde Precia construimos. Entonces, acá ustedes van a ver desde el 1 de abril hasta ayer cómo se comportaban esas tasas de los swaps a los diferentes plazos. Entonces, acá podemos ver algo más corto, que es de un mes a 4 años. Y pues ahí podemos ver la dinámica de las tasas. Entonces, algo que generalmente llama la atención es que la tasa de 2, 3 y 4 años pues está siempre por debajo de las tasas de 1 a 18, y esto es por la razón de que los swaps de 2 años en adelante, pues al ser cuponados, pues esa tasa es una tasa cuponada, por eso tiene un nivel menor. A diferencia de los que son menores a 18 meses, que son tasa cero cupón a la larga. ¿Por qué? Porque solo tienen un pago en el futuro, entonces esa tasa me va a reflejar, no va a reflejar ningún pago periódico de interés, sino un único pago en el futuro. Entonces acá uno puede evidenciar pues cómo se ha movido esas tasas de interés de los swaps. Entonces al inicio de abril estaban un poco más altas, después volvieron a bajar un poco, después volvieron a subir un poco casi a los niveles en donde empezaron para lo que es pues de un mes a 4 años. Por otro lado, tenemos de 5 años a 30. Entonces acá también tenemos ya tasas cuponadas, por lo que les mencionaba anteriormente, y vemos una dinámica un poco similar a los tenores anteriores, y es que bajan un poco, pero pues al final de estos días que han pasado, pues vuelven a subir un poco buscando los niveles de inicios de abril. Entonces, ese es el resumen que nosotros hacemos aplicando nuestras metodologías de pues, toda la información que hay en el mercado sobre estos swaps. Ahora, ¿qué vamos a hacer con toda esa información que les acabo de mostrar? Es construir la curva cero cupón. ¿Qué forma o qué método es el que usamos para construir esa curva cero cupón? Es un método que se llama bootstrapping, que lo que busca es todos esos swaps cuponados que yo veía. Entonces, si yo hacía el corte de tiempo para una fecha, yo lo que voy a ver es pues cómo se comportan esas tasas de los swaps. Entonces, voy a tener por acá el plazo, por acá la tasa, y pues voy a tener distintos puntos para cada uno de los plazos. Yo lo que voy a hacer es, a través de esto, de estos puntos de mercado, voy a extraer una curva que me va a permitir hacer dos cosas. Primero, descontar todos esos flujos futuros que van a tener los swaps. Y segundo, también me permite hacer la proyección de los flujos futuros que va a tener la pata IB. Entonces, en este caso, nosotros vamos a usar una misma curva para dos razones: el descuento de flujos futuros y la proyección propia de estos flujos. Entonces, esto va a ser es un proceso matemático iterativo que simplemente va a buscar esos factores de descuento que me van a permitir ir de un momento final a hoy, manteniendo pues ciertas reglas y condiciones. Entonces, una de esas, digamos, reglas por el modelamiento financiero matemático es la teoría de las expectativas. Entonces, ¿qué me dice la teoría de las expectativas? Que si yo hoy en un momento cero conozco una tasa de interés que me refleja de cero, de un T0 a un T2, y también conozco una tasa de interés que refleja un interés propiamente dicho de 0 a 1, pues yo conozco la tasa de interés que va a regir de T1 a T2. Si yo conozco, pues cuánto va a ser este pedacito naranja de acá. ¿Por qué? Por algo que vamos a llamar teorías de libre arbitraje. Esta relación que ustedes van a ver acá, pues se debe cumplir. Entonces, yo conozco una tasa de 0 a 1, conozco una tasa de 0 a 2, pues yo, por las expectativas que va a manejar el mercado y por este hecho de arbitraje, de no arbitraje, voy a conocer la parte naranja, que es de T1 a T2. Entonces, nosotros vamos a apalancarnos en este concepto de tasas forward o tasas FRA y esta teoría de las expectativas para hacer esa proyección de flujos.
Entonces, ¿por qué? Acá me voy a saltar a esta de acá. Yo tengo que hacer, o tengo que calcular, cuánto va a ser un IBR de acá a acá, de T2 a T3, de T3 a T4, así, de Tn-1 a Tn. Todo eso es futuro, ¿sí? Yo no conozco. Voy a utilizar esta curva para proyectar, según la expectativa que tenía el mercado, si yo recogí esa expectativa a través de ese swap de las tasas que yo les mostré previamente, yo ya recogí esas expectativas. Lo que voy a hacer es modelarlas para encontrar, bueno, cuánto es la IBR de acá a acá, de un T3 a un T4 y así. Eso como yo lo represento ya un poco más matemáticamente. Me voy a volver una diapositiva a través de los factores de descuento. Entonces, el factor de descuento, como les decía, es un número que me permite traer de un punto en el futuro a hoy. Yo puedo calcular esos factores de descuento, digamos, si tengo una tasa nominal, que son las tasas que tiene el swap y las tasas que manejamos interiormente en Precia en toda la parte de derivados, lo puedo calcular de esta manera, que es 1 sobre 1 más la tasa por los días que está reconociendo esa tasa sobre una base 360. Con esos factores de descuento y aplicando la teoría de las expectativas, yo puedo sacar esos frases, esas tasas forward, digamos que aplicando esta fórmula, sencillo. Entonces, lo que yo voy a hacer es, o qué va a buscar ese proceso, es cambiando todos estos DFs, estos factores de descuento, pues calcular estas tasas futuras IBER. Entonces, se dan cuenta acá, yo como estoy calculando el IBER con ese FRA en un Tn-1 a un T. Entonces, acá ya, ¿por qué no va a aparecer, digamos, esta parte de acá, el 360 sobre la división de los días? Acá yo estoy volviendo esta tasa una tasa anual. Acá lo que yo estoy expresando es propiamente la causación entre esos periodos de tiempo. Entonces, por eso no vuelvo a reexpresarla de una manera anual, porque ya me está dando, pues, cuánto causó esa tasa entre esos dos momentos del tiempo. Entonces, así yo lo voy a construir. Cada uno de los swaps, pues, va a tener una cantidad determinada de flujos, una cantidad determinada de pagos. Lo que yo voy a hacer es, iterativamente, moviendo todos estos factores de descuento hasta que cumpla una condición. ¿Cuál es esa condición? El valor presente de ambas patas en el swap cuando se negocia es cero. Bueno, perdón, cero. La diferencia es cero. El valor del swap es cero. Entonces, ¿cómo llego a que el valor del swap es cero y que la diferencia es cero? Es porque ambas patas deben ser iguales. Entonces, lo que yo voy a buscar es iterar estos factores de descuento de tal manera que lo que yo estoy proyectando con mi curva cero cupón y lo que estoy descontando también de la parte fija y de la parte en IBR sean exactamente igual, pues para cada uno de los tenores de los swaps que yo estoy teniendo. Eso como yo lo puedo ver, eso es, lo vamos a volver un problema matemático de minimizar, moviendo todos estos factores de descuento. Lo puedo ver de dos maneras. Que yo llegue a la tasa de mercado que me dio el swap. Si yo digamos que acá puedo hacer una serie de arreglos, despejes de esta fórmula de acá para decir, bueno, esta tasa fija que yo ya conozco es un hecho de mercado, pues moviendo estos factores de descuento, ¿cuánto puede ser? O simplemente me voy directamente a esta fórmula de acá y es el valor de la pata variable nivel y el valor de la pata fija tiene que ser exactamente igual. Entonces, digamos que ese es el proceso matemático que nosotros vamos a realizar para encontrar nuestra curva cero cupón. Entonces, que de nuevo, la curva cero cupón que nos va a permitir hacer el descuento de los flujos y hacer la proyección también de los flujos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Yo a qué llegamos todos los días cuando entregamos esta curva cero cupón IBR. Acá les voy a mostrar, digamos que el insumo y la salida. ¿Cuál es el insumo? Nuestra curva par, nuestros hechos de mercado, que vamos a recopilar a través de diferentes criterios metodológicos, que es el triángulo que ustedes ven acá. Esto es para el corte del lunes, si mal no recuerdo. Entonces, ¿yo cómo veía las tasas? Esto que era menor a 18 meses, pues lo tenía más o menos acá entre el 8,9 y 8,65. Iban, digamos, decreciendo. A medida del 1 al 18, pues
del 3 al 18 eran decrecientes, un poco reflejando pues toda esta dinámica de política monetaria que viene tratando el banco. Y ya de 2 años en adelante, pues vean que acá uno ve es una caída netamente reflejando lo que les mencionaba. Esto acá, de aquí en adelante, son tasas cuponadas, acá no. Entonces, esa tasa cuponada, pues debe reflejar, pues, ese propio pago de intereses periódicos, por eso es menor. Ya, pues, a medida que va aumentando el plazo del instrumento, ya a partir más o menos de los 8 años, pues, son mayores que estas tasas de los instrumentos de corto. Y en 30 años son alrededor de 9,3% la tasa que entregamos. Entonces, tomamos eso, lo insertamos a todo este proceso de optimización de bootstrapping que les mencionaba. ¿Y cuál es el resultado? Pues nuestro resultado es esta curva azul de acá, que esta es la curva cero cupón que me representa que un rendimiento del momento cero a cada uno de los plazos que yo tenga acá. Voy a poner tener 25, 20, 15, 10 o 100 días, 200 días. Me va a reflejar el interés de todo ese tiempo. Ha extraído pues a partir de estas curvas, esta curva par. Entonces, o ¿cuál es el uso que le podemos dar ya a la salida de la curva? Los mismos dos que les decía, cualquier flujo que esté en pesos, digamos que yo lo puedo descontar a través de esta curva cero cupón. Esa es la curva de descuento de flujos en pesos que utilizamos para la parte de derivados. Pero yo también, ¿qué puedo hacer? Yo puedo proyectar el indicador sobre el cual está construida mi curva. Si yo construí una curva sobre un swap IBR que usa este indicador para sus pagos, yo con la misma pues puedo hacer unas proyecciones de cuánto va a ser el IBR, no sé, en 10 años por un mes, o cuánto va a ser el IBR dentro de 2 años por 3 meses, o 2 años por 6 meses. Sí, voy jugando como con las ventanas de tiempo que yo quiera proyectar y somos capaces de extraer o de generar una tasa forward, una tasa futura entre dos periodos de tiempo. ¿Cuál es el uso de esta proyección de flujos? Aparte pues, de los swaps, existen otros instrumentos indexados a este indicador. En este caso, pues en Precia y una metodología que estamos impulsando es sobre los instrumentos de renta fija. En este caso existen CDTs, bonos, titularizaciones, entre otros, que también están atados a un pago en este indicador variable. Entonces, esta curva pues la podemos usar para proyectar también los flujos de esos instrumentos. ¿Cuánto me va a pagar un CDT que está indexado a la IBR de un mes? Que también voy a tener pagos periódicos. También puedo extraer esos flujos futuros, esas tasas futuras. ¿Cuánto me va a pagar el bono que también está atado a un IBR 3 meses, por decir algo? También yo puedo con esta misma curva proyectar pues en cada uno de los pagos cupón que tiene el bono, pues cuánto espera el mercado, cuánto es la expectativa del mercado que pues me paguen ese bono. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. No, señor. Vale, entonces esta es la idea de usar la curva cero cupón en la proyección de esos flujos. Así es como construimos nuestra curva. Partimos desde el hecho de la información del mercado. Aplicamos nuestra metodología para resumir o sintetizar, mejor dicho, toda la información de negociación que hay a nuestra disposición para posteriormente generar una curva cero cupón que tiene pues los usos que ya hemos mencionado. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, duda, inquietud, este sería pues el final de nuestro espacio de capacitación. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. 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 Gracias, muchas gracias.